Hola, soy Don Polar Arguello, creador del canal de YouTube El Sendero Alfa y de la comunidad en Instagram Actitud Alfa. En este espacio quiero ofrecerte un análisis y resumen de cada capítulo de diferentes libros, explicado con mis palabras. De esta manera podrás escuchar el contenido completo sin problemas de derechos de autor y seguir aprendiendo junto a mí. Este libro se titula Las 5 heridas que impiden ser uno mismo, de Liz Bourbeau. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante y profundo que sin duda resonará en muchos de ustedes. Vamos a desglosar el capítulo 1, que nos habla sobre las heridas emocionales y las máscaras que creamos para protegernos. Este primer capítulo, titulado La creación de las heridas y las máscaras, es la base para entender todo el trabajo que la autora Liz propone. Para empezar, el libro nos introduce a una idea central. Nuestra alma elige encarnarse con el propósito de ser ella misma y vivir una serie de experiencias. No es un proceso al azar. Nuestra alma ha elegido la familia y el entorno que necesitamos para cumplir una misión fundamental: aceptar y amarnos a través de cada experiencia que vivimos. Esta es la tesis principal del capítulo. Cada experiencia, buena o mala, tiene como objetivo nuestro crecimiento. Cuando no aceptamos una experiencia, es decir, cuando la juzgamos, nos sentimos culpables, tememos o lamentamos, nos convertimos en un imán que atrae, una y otra vez, situaciones y personas que nos hacen revivir ese mismo dolor. Es un ciclo que se repite hasta que aprendamos la lección. Y para aquellos que no logran hacerlo en una vida, el alma, al ser inmortal, regresa en una nueva encarnación para intentar de nuevo. El libro hace una distinción crucial que es fácil pasar por alto. Aceptar una experiencia no es lo mismo que aceptarse a uno mismo. Aceptar la experiencia significa darle a la situación y a los demás el derecho a ser como son. El texto nos da un ejemplo poderoso: una niña rechazada por su padre que quería un varón. Aceptar la experiencia es darle a su padre el derecho de haber deseado un hijo de otro sexo y de haberla rechazado. Es soltar el juicio hacia él. Aceptarse a uno mismo, por otro lado, es un paso más profundo y más difícil. En el mismo ejemplo, es perdonarse por haber sentido resentimiento hacia el padre y concederse el derecho a haberlo sentido. Es una mirada compasiva hacia nuestra propia parte que sufrió sin condenarla. El autor insiste en que nuestro ego a menudo nos engaña, nos hace creer que ya hemos aceptado una situación diciendo: sí, entiendo por qué actúo así. Pero en realidad estamos evitando confrontar nuestro propio dolor y perdonarnos por las emociones que sentimos. Si no nos perdonamos, la situación no está resuelta y la herida sigue abierta. Este es un punto de inflexión en el capítulo. Nos recuerda que las situaciones difíciles que vivimos tienen un propósito: mostrarnos cómo nosotros mismos actuamos de manera similar con los demás. Nos invita a un ejercicio de introspección. ¿Te has dado cuenta de que cuando acusas a alguien de algo, esa misma persona te acusa a ti de lo mismo? El texto sugiere que al aprender a conocernos y aceptarnos, reducimos el sufrimiento en nuestras vidas. El libro no deja de lado la importancia del ego. Lo describe como esa parte de nosotros que nos impide ser lo que realmente queremos ser. El ego está sostenido por nuestras creencias limitantes que, cuanto más nos perjudican, más intentamos ocultarlas. Aquí entra en juego el concepto de Dios interior. El autor lo define como una fuerza omnipresente, omnisciente y omnipotente que nos guía. Es esta fuerza la que nos atrae hacia las personas y situaciones que necesitamos para crecer. Nos guía, por ejemplo, hacia la familia con las mismas heridas que debemos sanar. Esto explica por qué es tan común que padres e hijos compartan heridas emocionales que necesitan ser curadas.
Ahora vamos a analizar la creación de las máscaras, una defensa contra el dolor. Después de esta introducción teórica, el capítulo se vuelve más práctico y directo. Nos explica la secuencia de eventos que lleva a la creación de las máscaras. 1. El nacimiento. En esta etapa, el niño experimenta la alegría de ser el mismo. 2. El dolor. El niño descubre que ser natural y auténtico molesta a los adultos. Siente el dolor de no tener el derecho a ser quien es. 3. La rebelión. Esto desencadena crisis de ira o rebeldía, que socialmente se han normalizado como crisis de la infancia o de la adolescencia. 4. La creación de la máscara. Para reducir el dolor, el niño se resigna y se crea una nueva personalidad para convertirse en lo que los demás quieren que sea. La autora señala que la tercera y cuarta etapa son el caldo de cultivo para la creación de estas máscaras. Estas nuevas personalidades son en realidad defensas que se construyen para protegernos del sufrimiento. El libro afirma que todos los sufrimientos humanos pueden resumirse en 5 heridas. Es importante notar que el autor las presenta en orden cronológico, según suelen aparecer en la vida, aunque también nos da una mnemotecnia, traje, para recordarlas más fácilmente. Las 5 heridas son rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia. El acrónimo TRAGI, traición, rechazo, abandono, humillación, injusticia, es un juego de palabras, ya que en francés traje significa traicionado. El autor explica que cada vez que sufrimos una de estas heridas, nos sentimos traicionados. Traicionamos a nuestro propio ser interior, a nuestro Dios interior, al permitir que el ego tome el control. El autor utiliza una metáfora muy poderosa para explicar la relación entre la herida y la máscara. Imagina una herida física en tu mano que has descuidado y has preferido vendar para no verla. Ese vendaje es tu máscara. Puedes fingir que la herida no existe, pero cada vez que alguien te toca la mano, sientes dolor. Y cuando gritas, ¡ay, me haces daño!, la otra persona se sorprende, porque no sabe que llevas una herida debajo del vendaje. Esta metáfora es brillante porque ilustra que el dolor que sentimos no es culpa del otro. La persona que nos toca la mano no tiene la intención de lastimarnos. El dolor es nuestra responsabilidad porque no hemos curado la herida. De la misma manera, cuando nos sentimos heridos por alguien, es nuestro ego el que busca un culpable, ya sea en el otro o en nosotros mismos. El autor nos invita a dejar de culpar y empezar a mirar con compasión la parte humana que sufre. Un punto fascinante que el libro menciona es que estas máscaras son visibles en nuestra morfología o apariencia física. El cuerpo, siendo tan inteligente, siempre nos muestra lo que necesitamos sanar. Por supuesto, el cambio físico es el más lento, pero la transformación empieza a nivel mental y emocional, que son más rápidos. Aquí unos consejos y perspectivas finales del capítulo. Estas son algunas ideas clave que sirven de brújula para el resto del libro. 1. No te limites a las palabras. La descripción de las heridas es solo una guía. Puede que te sientas rechazado e injustamente tratado, o que la traición se sienta como rechazo. Lo importante es que, al leer las descripciones de las máscaras en los próximos capítulos, te concentres en la que mejor se alinee con tu apariencia física, ya que es la manifestación más fiel de tus heridas. 2. La resistencia es normal. Es probable que, al leer las descripciones, te resistas y no aceptes que la máscara te corresponde. El autor nos dice que esta reacción es completamente normal. Es del ego, que no quiere ser descubierto. 3. La compasión por los demás. El libro nos invita a mirar a los demás con nuevos ojos. Cuando un comportamiento de alguien te incomoda, es probable que esa persona esté usando una máscara para evitar sufrir. Al entender esto, puedes ser más tolerante y ver el amor detrás de sus acciones.
como en el ejemplo del adolescente duro que en realidad oculta su vulnerabilidad. 4. La sanación es un proceso. El autor nos recuerda que las máscaras no son permanentes. Al aplicar los métodos de sanación que se verán más adelante, estas máscaras disminuirán y con el tiempo también se notarán cambios en el cuerpo físico. En resumen, el capítulo 1 nos prepara para un viaje de autodescubrimiento. Nos enseña que nuestras heridas son lecciones que nuestra alma eligió, que nuestro ego nos impide sanar y que las máscaras que creamos para protegernos son un obstáculo para quienes realmente somos. La clave está en la aceptación compasiva y en el valor de enfrentar el dolor para finalmente ser dueños de nuestra propia vida.